Bienvenidos a Saber Vivir. En semana y media llega la dulce Nochebuena, que se nos puede amargar por el ácido que aparece tras la cena más importante del año. Por eso, hoy hablamos del ácido del limón y la naranja, del tomate, del vinagre, del yogur y de otros alimentos ácidos que solemos tomar. Unos son platos de cuchara, como la sopa calentita, y otros son de tenedor, como los fritos de sartén, pero mucho cuidado con el aceite, no lo vayamos a calentar de más. Marta nos va a preparar deliciosas ideas para estas fiestas que lucen como nunca en la mesa porque saben a Navidad. El doctor Fabiani nos ayudará a cuidar el corazón para que no nos dé un infarto como el que sufrió el gran Iker Casillas. Y aprenderemos a cuidar la piel en este frío diciembre y también a entrar en calor haciendo ejercicio de la mano de Helen. Ya veréis qué bien os sienta, porque hay que cuidarse con actividad física y buena alimentación. ¿Y por dónde empezamos? Por el sanísimo limón, el rey de los cítricos. Estamos en Molina de Segura, en la provincia de Murcia, en una finca dedicada al cultivo del cítrico, en este caso el cultivo del limón. Murcia es una zona sobre todo muy buena debido a la climatología. Es una zona árida, con lluvias de escasos 300 milímetros al año y unas temperaturas suaves e incluso calurosas durante la mayor parte del tiempo. A día de hoy el limón es la fruta más representativa de Murcia, siendo actualmente los mayores productores y exportadores a nivel nacional. Pues esto es el limón fino o limón primo fiori, como se conoce en los supermercados. Es un limón que tiene una forma ovalada, como podéis ver, tiene una piel bastante lisa y una piel bastante fina y un contenido en zumo muy óptimo. El árbol florece con una flor típica como es la que muestro. Estas flores son fecundadas mediante insectos polinizadores. Nosotros tenemos repartidos diferentes colmenas por toda la finca y una vez que la flor es fecundada, cuaja, que nosotros llamamos el cuaje, y se transforma en limón. Este es, digamos, los primeros estadios de crecimiento del limón. Y ya el limón empieza a engordar hasta que se transforma coge su tamaño comercial siendo verde y posteriormente con las temperaturas de la noche vira color y ya se transforma coge su color amarillo. O sea, aproximadamente 7-8 meses de desarrollo del producto. Entonces, independientemente del color, porque el color lo que marca es la madurez del producto, estos productos están ya empezando a virar amarillo, o sea, ya están en su casi punto óptimo de madurez. Estos están aún verdes, pero estos se pueden recolectar porque sigue madurando tras la recolección. El limón ahora en estas fechas, que es cuando todavía la piel está verde, como habéis visto, tenemos que guardarlo en una cámara con una temperatura de 22-23 grados, no sufre ningún daño en sus características, tiene que estar aproximadamente entre 5 a 6 días ahora en estas fechas y convertir el limón verde en amarillo. El último paso que hacemos con este limón es su empaquetado. Viene en mallas o viene en granel o en las distintas cajas de confección. El limón murciano es el mejor del mundo, principalmente por la calidad y su frescura. En un radio de unos 50 kilómetros recolectamos la gran mayoría de los limones y en tan solo 48 o 72 horas tenemos nuestro producto, nuestra fruta en los lineales listos para el consumidor. Y que lo consumamos entre 8 y 12 grados. Si hemos solo utilizado la mitad, es recomendable mantenerlo en el frigorífico y consumirlo antes de las próximas 48 horas. Símbolo de la acidez es el limón. Y ácido es su sabor, pero no siempre es el culpable de que tengamos acidez después de comer o de cenar. Beatriz, muy buenos días. Buenos días, Miriam. La acidez que sentimos después de comer alimentos ácidos no se relaciona con el ácido del alimento. De hecho, el pH, la acidez del jugo gástrico de nuestro estómago es mucho más alto, pero los cítricos sí que tienen algo que ver. Ese ardor que sentimos a veces en la parte alta del estómago se debe a que el esfínter que une el esófago con el estómago no cierra completamente y parte del ácido del estómago sube, asciende y es cuando se produce esa sensación tan molesta. ¿Cómo actúan los cítricos? Los cítricos lo que hacen es relajar el esfínter, con lo cual ese ácido puede ascender,
contactar con la mucosa del esófago que no está tan protegida y ahí es donde notamos ese malestar. Esto pasa también cuando comemos, por ejemplo, menta o café o también con el alcohol. Seguimos centrándonos en el limón, porque precisamente por ser ácido se ha dicho siempre que es muy saludable. Y el limón es un alimento saludable. Tiene doble ácido, ácido cítrico, el ácido ascórbico, la vitamina C, pero cuidado, ojo con esos mitos que oímos del limón. Empezando porque el limón en ayunas es muy bueno, que depura, que previene la gripe, el catarro, hasta el coronavirus. Es absolutamente falso. Y otra cosa falsa que se dice del limón, que puede desinfectar frutas, verduras, es mentira. El zumo de limón no desinfecta las frutas y las verduras y además tampoco es capaz de matar el anisakis en el pescado, por ejemplo en un pescado marinado con limón. En relación con el coronavirus es bueno insistir en el mito del limón, que no deja de ser un mito y que en internet hay otros muchos bulos que circulan en ese sentido, no solamente con el limón, sino también con el jengibre, por ejemplo, con el ajo. Desde luego. Lo primero que tenemos que saber, un buen estado nutricional va a ayudar a nuestro sistema inmunitario, eso desde luego, pero ningún alimento por sí mismo puede prevenir, curar, tratar ninguna enfermedad, ni el ajo. El ajo sí es verdad que tiene algunas propiedades antimicrobianas, pero de ahí a decir que es un antibiótico natural es una exageración absoluta. Comamos ajo, pero porque es un placer culinario, no porque combata los virus y tampoco, desde luego, el coronavirus. Y siguiendo con los alimentos ácidos, ¿qué me dices del tomate? ¿Es doblemente ácido también como el limón? Más que doblemente ácido, también es una fruta. Botánicamente el tomate es una fruta y tiene ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido málico, ácido glutámico. Estos ácidos, además, si se combinan con las grasas, por ejemplo, en una salsa de tomate, en un tomate frito, también puede predisponernos a tener esos ardores. Pues además del limón, el vinagre también tiene fama de ácido y está rodeado de muchos mitos. Manoli, amiga de Saber Vivir de Fuengirola, Málaga, nos pregunta sobre ellos. Dice, ¿es verdad que el vinagre vale para desinfectar los vegetales de una ensalada? ¿Y es cierto que ayuda a quemar la grasa y a adelgazar? Dice que lo ha visto en internet. Ojo con lo que vemos en internet. Hay muchos mitos, muchos bulos y algunos de ellos son peligrosos. En el caso del vinagre, el vinagre tiene ácido acético, es el que usamos en los escabechados, en los encurtidos y no tiene la capacidad de destruir microorganismos, no sirve para limpiar frutas ni verduras. Por otro lado, tampoco destruye el anisakis, igual que nos pasaba con el zumo de limón. Así que unos boquerones en vinagre, ese vinagre no va a poder destruir este parásito. Y sobre el vinagre, también lo que nos preguntaba de si puede acelerar el metabolismo, ayudarnos a adelgazar, depurarnos, es absolutamente falso. Ni el vinagre de manzana, ni el vinagre de uva en absoluto. Y por supuesto, no ayudan ni previenen el coronavirus, que también hay algún bulo que habla de hacer gárgaras con agua y vinagre. Es todo absolutamente falso. Seguimos hablando de otro alimento ácido que es el yogur, ese que tienes por ahí, yogur natural, ¿Estamos hablando? Sí, yogur natural. Es un buen alimento, es un alimento ácido porque las bacterias que lo fermentan utilizan la lactosa como alimento y como residuo, como desecho, producen ácido láctico, que para nosotros es muy interesante. ¿Ah, sí? Sí, porque nos ayuda a absorber mejor el calcio. Y tenemos que comer el yogur en su totalidad. También ese suero, ese liquidillo que aparece en la superficie. Ahí te he pillado, lo has tirado alguna vez seguro. Alguna que otra vez, pero desde que trabajo en Saber Vivir, no. Así me gusta, porque ese líquido, el suero, tiene proteínas del suero y también tiene calcio y otros minerales. Así que lo podemos comer sin ningún problema en absoluto. Saludable es el yogur natural para comer con la cuchara de postre. Y con la cuchara sopera, ¿qué vamos a comer? Pues una sopa, claro, y veréis cómo la hacen en esta cocina de investigaciones. Ciencia aplicada a la sopa. La Fundación Alicia es el primer centro de investigación en cocina del mundo con vocación social y rigor científico. Nosotros lo que desarrollamos son trabajos relacionados con la alimentación y salud para desarrollar soluciones para que todos comamos mejor en nuestro día a día. Enfermos de cáncer, gente con diabetes, gente con hipertensión, pero también las otras circunstancias de la vida. Tenemos prisa, no tenemos dinero, no tenemos ganas. No podemos pensar que comer tiene que ser una dicotomía entre que sea sano o que sea apetecible. Si no se cumplen estas cualidades, la solución no funciona. Uno de nuestros últimos trabajos es este libro dedicado a las sopas. Un plato súper sano, súper sostenible. Si os parece, pasamos a la cocina de investigación, donde nuestro chef os va a explicar algún ejemplo que podéis hacer estos días en casa.
La receta que vamos a hacer es una versión de una sopa de ajo, una sopa castellana. Para ello necesitamos un ajo que ya tengo laminado ya y frito con aceite de oliva virgen. Tengo un poco de pulpa de pimiento seco, pimiento de ñora que ya he disuelto con un poco de caldo de verduras. Tengo un poco de pan que ya he hecho crujiente incluso en el microondas. Vamos a poner un huevo, un poco de queso curado, unas láminas de champiñón con un poco de sal, pimentón y un poco de perejil picado. Vamos a hacer una sopa de ajo express, por tanto la vamos a cocinar en el microondas, excepto el caldo que lo estamos calentando previamente, y lo que iremos haciendo es añadir todos los ingredientes en el mismo recipiente donde nos lo vamos a comer. Pondré el pan encima, pondremos los champiñones, pondremos un poco de sal, pimienta, un poco de pimentón, un poco de perejil y pondremos el queso rallado. Vamos a poner el huevo encima, le añadimos el caldo. Lo que vamos a hacer es taparlo con un plato y nos lo llevaremos al microondas y lo vamos a cocinar un minuto y medio a máxima potencia. Y sacamos con cuidado el plato del microondas y ya lo acabamos con 4 chips de ajo que teníamos reservadas, un poco de perejil picado. Y aquí tenemos la sopa de ajo express. La segunda receta que vamos a hacer es una crema de marisco. Para ello vamos a necesitar un sofrito con cebolla, ajo, zanahoria y puerro, unos mejillones y unas almejas pequeñitas, unas colas de langostino que voy a flambear con un poco de brandy, evidentemente un poco de caldo de marisco, un chorrito de nata, unas avellanas y un poco de piel de naranja. Y lo primero que vamos a hacer es saltear y flambear las colas de langostino. Voy a tirar la mitad en el recipiente de los mejillones y las almejas, añadimos el caldo de marisco, removemos y lo vamos a dejar hervir unos 5 minutos. Le vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta, un chorrito de nata. Ponemos un poco de sofrito que había reservado previamente, 2 colas de langostino por cada plato, 2 trocitos de avellana, un poco de hinojo que he utilizado para el sofrito, piel de naranja, un poco de perejil picado y servimos ya los platos con la crema que ya teníamos colada y la servimos en la mesa. Qué rica la sopa, ¿eh? A veces es lo único que apetece realmente, sobre todo cuando caes malo en estas fechas del año. Apetece mucho porque es fundamentalmente agua, está caliente y reconforta, tiene algunos nutrientes, por ejemplo los minerales de los alimentos que hayamos cocido en ella, pero tenemos que tener claro que no cura la gripe, el catarro, desde luego no cura el coronavirus, así que rehidrata, reconforta, pero no nos cura. Yo te confieso que cada vez soy más de cuchara y menos de tenedor, sobre todo ahora que llega el invierno. Pues depende de los alimentos que introduzcas en esas preparaciones de cuchara, pero generalmente es una buena señal. ¿Qué comemos con cuchara habitualmente? Esas sopas, guisos, por ejemplo, de legumbres, y sin embargo con el tenedor, pues a menos que utilices el tenedor para comer ensaladas o para comer asados, normalmente lo usamos para otros productos que pueden ser menos saludables. Por ejemplo, los fritos, no por las grasas que tengan los fritos, que es como lo que más nos preocupa, sino por el alimento en sí, que son alimentos precocinados, rebozados, empanados con harinas refinadas. Así que en ese sentido, con esos alimentos, cuanto menos manchemos la sartén, mejor para nuestra salud. ¿Y qué hacemos con el aceite usado de una fritura? ¿Podemos reutilizarlo? Depende de lo que le hayamos calentado, del calentamiento que le hayamos dado, porque si subimos mucho la temperatura, vemos que empieza a salir humo, sí, y eso nos está indicando que se está deteriorando el aceite, que empiezan a aparecer compuestos tóxicos como la acroleína, y también depende del tipo de aceite. En contra de la creencia popular, el aceite de oliva es mejor para freír que el aceite de girasol. Lo ideal es no reutilizarlo. Y si lo hacemos, lo podemos reutilizar como máximo 2 o 3 veces y nunca debemos mezclar aceite nuevo con aceite usado. Para freír entonces nos queda claro, mejor el aceite de oliva, pero ¿de qué tipo exactamente? El aceite de oliva virgen extra es estupendo porque tiene antioxidantes que evitan ese deterioro, y también nos vale el aceite de oliva refinado porque ha sufrido un tratamiento para eliminar sustancias que potencian el deterioro. Cualquiera de los dos es perfectamente válido, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el aceite mejor lo dejamos para guisar,
para aliñar, y si aliñamos un pescadito rico con aceite, fenomenal, porque tenemos doble ventaja: el aceite bueno, el aceite de oliva virgen extra, y además el aceite del pescado, las grasas del pescado, 2 por 1. Muchísimas gracias, Beatriz, tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista. Seguimos sus consejos y nos vamos a la pescadería, que las navidades están ya a la vuelta de la esquina y hay que elegir un buen pescado, el mejor de todo el año. Muy buenas, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, desde vuestra experiencia, ¿cuáles son los pescados más vendidos de cara a la Navidad? Es el besugo, que lo tenemos aquí, la lubina y la merluza. Esta es una buena merluza, ¿eh? Exactamente. Esto es merluza de pincho gallega. ¿Tú recomiendas comprar con previsión? Sí, porque hay cosas de estas que ya se pueden ir comprando ahora y congelar, sobre todo el besugo, que encarece mucho el precio, sobre todo por la demanda. Bueno, Aitor, ¿qué me cuentas de esos 3 pescados de los que nos ha hablado Diego? Son pescados blancos que se digieren bien, bueno, y el besugo también. Lo que sucede es que es semigraso. El pescado blanco es mucho más digerible que el azul, también porque tiene menos cantidad de grasa, y obviamente también sabemos que el pescado se digiere de una manera más ligera que la carne. De cerca se percibe todavía mejor ese color rojo del atún, pese a ser un pescado azul. Eso es, que no son iguales. De hecho, los pescados azules suelen ser animales que se preparan para largos viajes, tienen que almacenar esa energía que muchas veces la vemos en la grasa. Sabemos que el pescado azul tiene más cantidad de ácidos grasos omega 3, que sabemos que son obviamente saludables, y aunque quizás no lo identifiquemos algo tan navideño, incorporarlo de una manera alternativa, pues quizás el atún pueda venir o en una ensalada, en un tartar. A veces ocurre que para picar un poquito de marisco, luego sopa de pescado, luego puede que de plato principal también un poquito de pescado, que igual nos sobra para la noche, y volvemos a tomar pescado y resulta que las recomendaciones son 2-3 veces en semana. Sí, a ver, ese exceso de pescado ni va a ser exceso, y luego por otro lado también es cierto que no va a tener ninguna repercusión para la salud. Es una fuente proteica saludable, además esto solo sucede una vez en el año. ¿A usted le gusta el pescado? Sí, mucho. Mucho. ¿Con qué se come el pescado? ¿Con qué guarnición? Con ensalada. Aquí veo yo muchas opciones de guarnición. Dame alguna. Las patatitas mini pequeñas, que están buenísimas. ¿Con patatas o con boniato? Siempre. Siempre, o con arroz también a veces. Pues a mí me gusta con verdura, pues unos calabacines pues salteaditos, un tomatito, cebollita. Si es buen pescado, me gusta al horno solo. Bueno, ¿qué te han parecido esas guarniciones? ¿Tienes alguna alternativa? Bueno, claro que sí. Es cierto que siempre tiramos de lo clásico, pero por ejemplo, ante unas patatas asadas podemos quizás hacer una crema de boniato. Muy bien. Una idea también alternativa a un arroz podría ser quinoa de diferentes colores, y uno de mis alimentos favoritos que están fantásticos, unas setas. ¿Es verdad? Unas setitas ahí al lado de ese principal para picotear y damos calidad a nuestros invitados. Muy buenos días, doctor Fabiani. Salimos directamente de la pescadería para entrar en tu consulta médica y me da pie esta noticia. Los cardiólogos de Estados Unidos recomiendan la dieta pesco-mediterránea para prevenir el ataque al corazón. Bueno, tampoco es que los cardiólogos americanos hayan descubierto América con esta dieta. Está claro que es mucho mejor la dieta pesco-mediterránea que la hamburgueso-americana. Esto se sabe de hace muchísimo tiempo. De hecho, fíjate que pone el foco en 2 cosas. Uno, dieta mediterránea, donde la base son las legumbres, las verduras y las frutas, y en dar preferencia al pescado frente a los productos cárnicos. Fíjate que en este sentido podemos aplicar este consejo a una parte muy importante en nuestras mesas en Navidad, que son los entrantes que tanto nos gustan, ¿no? Por una parte, disminuyendo la cantidad de embutidos y de carnes ultraprocesadas, que además suelen venir con mucho contenido de sal. Segundo, recordando que las verduras son una excelente opción como entrantes, tanto en frías como en ensaladas, como templadas, como por ejemplo con una deliciosa crema. Y después pensando en un clásico de los entrantes, que son los patés. Recordemos que los patés no siempre tienen que ser paté de hígado, que tenemos excelentes patés de otro tipo. Podemos poner un tapenade de aceitunas, podemos poner un hummus, un paté de pescado, podemos poner un paté vegetal, por ejemplo, de tomate seco. O sea, tenemos muchas alternativas. Sí tenemos que tener precaución que cualquiera de estos patés no lleve un alto contenido en sal. Y de hecho vamos a sacar una señal de prohibido a los entrantes con alto contenido en sal.
tomamos buena nota y seguimos ahora con otro estudio científico, esta vez referido a las nueces, porque los investigadores afirman que tienen poder antiinflamatorio y por eso le sientan muy bien a nuestro corazón, especialmente a las personas mayores. Hace muchísimo tiempo que sabemos del beneficio cardiovascular que tienen las nueces. Efectivamente, este estudio lo que trata es de analizar el por qué, el cómo consigue esto, ¿verdad? Y parece efectivamente que es por una cierta acción antiinflamatoria. Pero yendo a lo que a nosotros nos interesa realmente, vamos a sacar un semáforo verde al consumo de frutos secos en estas Navidades. Pero eso sí, frutos secos al natural, ¿eh? Mejor que tostados, que llevan a veces mucha sal, y por supuesto que fritos y rebozados con azúcar, con miel. El fruto seco tiene grasa de la mejor calidad. Y no solo es saludable el fruto seco, sino que al consumirlo, tanto en entrantes como en la propia comida, como muchas veces en la sobremesa posterior, estamos desplazando otros productos poco saludables, por ejemplo, como los dulces navideños, que tienen grasa de peor calidad y que además suelen llevar bastantes azúcares. Has hablado de la grasa y sí, las fiestas de Navidad son sin duda el momento del año en que más grasa ponemos encima de la mesa. La grasa de los aperitivos, la grasa de los asados y la grasa también de los postres. Y claro, muchas personas no renuncian a esa deliciosa grasa porque dicen que un día es un día. Si fuera un día, Miriam, pero es que Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Día de Reyes y lo que surja por en medio. Pero de cualquier forma recordemos que la grasa no es tan importante la cantidad, que lógicamente no hay que pasarse, como la calidad. Tenemos que elegir grasas de la mejor calidad. Por ejemplo, en una ensalada, utilicemos para regarla un buen aceite de oliva virgen extra y echémosle a esa ensalada un puñado de frutos secos. Mira qué forma de llenar de una grasa muy saludable nuestras ensaladas. Y como plato principal podemos elegir un pescado azul, una buena ventresca, melva, un buen salmón. Pues fíjate, un excelente pescado azul con grasa de buena calidad. La grasa de buena calidad es una forma excelente de cuidar nuestro corazón. Luego seguimos hablando del corazón para recordar precisamente el infarto que sufrió el gran Iker Casillas, que ha tenido que dejar el fútbol antes de los 40 años. Y cito precisamente la edad, doctor Fabiani, por esta noticia. Científicos británicos demuestran que la edad no es una barrera para perder peso. Excelente noticia recordar que nunca es tarde para controlar nuestro peso, sobre todo cuando sabemos que la obesidad y el sobrepeso se asocia a menor cantidad de vida y también menor calidad de vida. Así que vamos a ponernos a controlar nuestro peso, que no es lo mismo cumplir años con nuestro peso que cuando cumplimos años y nos sobran bastantes kilos. Mira, aún estamos a tiempo para que nuestros mayores escriban la carta a los Reyes Magos. Importante, a los Reyes Magos, ¿eh? No a Papá Noel, que a este señor, hombre, le sobran unos kilitos de más. Vaya el perímetro abdominal que tiene Papá Noel. Papá Noel, desde aquí te digo, menos jo, 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 y menos trineo y más dar paseitos por Laponia, Papá Noel. Pues vamos a escribirle a nuestros mayores una carta a los Reyes Magos y vamos a pedirle unos botines, unos zapatos de deporte, vamos a pedirle un chándal, vamos a pedirle una bicicleta estática y vamos a hacernos un propósito primero ya muy precoz de Año Nuevo de utilizarlo. Nuestros mayores, Miriam, nunca deben perder la ilusión, ni la ilusión de las fiestas, ni tampoco la ilusión de bajar su peso. Pues precisamente para entrar en calor estos días tan fríos, nadie mejor que nuestra profe de baile, Helen Canadell, porque estamos hechos para movernos. Hoy estamos en el recinto modernista de Sant Pau, en Barcelona. Ahora desde el jardín saludable nos dicen, porque tiene un montón de plantas medicinales que van bien para casi toda nuestra salud. Como el baile, es verdad que va tan bien para todo el cuerpecito. Vamos a ver. Ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le paga un mal, ya no se le ve sentimiento. Fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la orientación espacial, el sentido musical. Por eso nosotros cuando practicamos o una persona practica danza nota un bienestar muy global. Trabajamos un poco de todo, ¿no? La flexibilidad, la movilidad articular,
a nivel de tronco, de columna, de pies, de tobillo, ¿no? Los grupos musculares que tienden a quedarse como más acortados, pues los elongamos. Hacemos las manitas, hop, cerramos piernas, ahora las abro, subo arriba, cadera, 1, 2, me peino y ahora un pequeño estiramiento, abajo, cada uno lo que pueda y arriba, hop. Pues es que es verdad. El control postural es muy importante, las personas lo pierden muchas veces con la edad. Con las horas de trabajo delante del ordenador. Las horas de trabajo, las carteras. Pues bueno, hay fases de la clase en las que se trabaja el control postural, un trabajo estático. Sea la disciplina que sea, siempre requiere que uno esté controlando en todo momento dónde está dentro de la sala, dónde está el espejo. Esto significa que la orientación espacial se trabaja mucho. Bueno, llegué tarde, pero el control del espacio y la coordinación entre nosotras lo hemos tenido, no nos hemos chocado ni nada. Y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar y ya se cura con rumba. El equilibrio significa no caernos en la vida cotidiana. Paulatinamente, con la edad, vamos, como otras cosas, perdiendo. Pues la danza esto lo trabaja mucho. Hay un trozo del coreo que de repente giramos, boom, de golpe, abajo, hacemos un traspié, perdemos el equilibrio. Entonces y que esto nos pasa igual en casa, ¿eh? Cojo un libro de aquí, me agacho, no sé qué, y voy rápido. Correcto. Y también me caigo. Coordinando, vamos, brazos y pies. O sea, esto que hago en clase de baile me ayuda totalmente para cualquier cosa. Al día a día, totalmente. Pues nada, a seguir bailando. ¿Dónde estaba yo? A ver. Pues mira, estaba... Ya lo habéis visto, con el ejercicio nos podemos calentar y dentro del hogar hay que evitar enfriarnos, pero a la vez hay que ventilar. A ver cómo casa todo eso en pleno mes de diciembre, doctor Fabiani. Pues tiene que casar, Miriam. Tenemos que hacer que case, porque la ventilación es esencial. Mira, veo a mucha gente preocupada con el frío y no tenemos que preocuparnos con eso. Con lo que tenemos que preocuparnos este año especialmente es con los virus. Así que vamos a sacar una señal de peligro a los espacios mal ventilados, sobre todo si son pequeños. Tenemos que ventilar, aunque empiece ya a hacer frío. Mira, hay que ventilar la casa, sobre todo a primera hora de la mañana, para limpiar el aire, renovar ese aire con el que hemos estado toda la noche. Tenemos que aprovechar para ventilar de nuevo a mitad del día, cuando además sale el sol y suele hacer una mejor temperatura. Y ventilar una vez más al menos antes de que anochezca, para asegurarnos de renovar bien todo el aire con el que vamos a pasar toda la noche. Y muy importante, si hay alguna persona en casa de visita, alguien que no convive con nosotros, es fundamental que en todo momento haya aunque sea una cuarta de la ventana abierta para asegurar que haya una mínima corriente y que haya la suficiente ventilación. Que sí, que a lo mejor hay que poner un poquito más la calefacción, pero hay que ventilar. Y para los más frioleros, por cierto, hablando de calefacción, que está muy bien sentarse un rato al lado de la estufa, pero no nos pasemos todo el invierno sentados al lado de la estufa. Hay que moverse, hacer ejercicio, que es una forma excelente y muy económica además de entrar en calor. Digo yo que estaría sentada Amelia delante del ordenador o con el móvil en la mano cuando esta amiga nuestra de Madrid nos escribió el siguiente mensaje por redes sociales. Dice: me noto los ojos muy cansados y suelo lavármelos con suero. Ya lo hago casi a diario. ¿Es malo?, nos pregunta. Lavarse los ojos con suero no es malo en absoluto. Lo que pasa es que ya le digo a nuestra amiga que si tiene los ojos cansados, por ejemplo, por un abuso de pantallas, de ordenador, de móvil, pues eso no se va a arreglar a golpe de chorro de suero. Lo que tenemos que hacer es darle un descanso a nuestra vista, dejar de mirar pantallas durante un tiempo y si tenemos que hacerlo pues por motivos de trabajo, periódicamente levantar la vista, llevarla al horizonte para que nuestra vista descanse. O incluso mejor, ya no solo levantar la vista, sino levantar el cuerpo, ponerme en pie. Mira, tenemos que cansar más nuestras piernas y cansar menos nuestra vista. Que además si cansamos nuestras piernas, estamos ya adelantándonos a descansar bien por la noche. Sí, porque además después de una mala noche lo habitual es levantarse con mala cara y eso se nota sobre todo en las ojeras, que no sé si es cierto eso de que las ojeras también se heredan. Bueno, hay un componente hereditario.
Hay familias en las que efectivamente muchos de sus miembros pues vemos que tienen esa zona especialmente oscura debajo de los párpados inferiores. Pero es verdad que hay otras que nos deben preocupar más, otras ojeras, y no son las que se heredan, sino las que se aprenden. Y es que hay familias con unos muy malos hábitos de descanso, que trasnochan mucho, que no duermen el número suficiente de horas, y hay mucho ojo que a veces el menor de los problemas es la ojera, sino a dónde nos puede llevar ese no descansar, ese vivir estresado, y eso sí que tenemos que corregirlo porque no es bueno para nuestra salud. Muchísimas gracias, doctor Fabián, y cuidemos la piel, y nadie mejor que una dermatóloga como Natalia Jiménez para decirnos cómo hacerlo. Que viene el invierno. Con la llegada del frío, nuestra piel puede sufrir cambios y por lo tanto tenemos que adaptar los cuidados de nuestra piel para esta época del año. Sabemos que el frío, sobre todo en las zonas expuestas como es la cara y las manos, va a producir en general una mayor sequedad y por lo tanto vamos a ver que la piel se descama, está mucho más seca de lo habitual y además puede estar reactiva. Nuestra piel se enrojece, está mucho más sensible y sobre todo en la cara podemos tener una sensación de tirantez que es bastante desagradable. La piel de los párpados es una de las que más sufre en épocas con frío y más en la época actual donde el resto de la piel facial está cubierta por la mascarilla. Esta zona es una piel que es bastante delicada, fina y que por lo tanto con el frío es habitual que se seque más y que presente incluso cuadros de dermatitis que requiere ser valorada por un dermatólogo. Cuando hacemos deporte en invierno tenemos que cuidar especialmente nuestra piel, sobre todo en las zonas expuestas como son la cara y las manos. Es importante que antes de salir a hacer deporte apliquemos una crema hidratante que nos va a proteger frente a las bajas temperaturas, pero también va a ser importante aplicar la hidratación a nuestra vuelta. Por ello, cuando pensamos en la rutina de cuidado facial ideal, no debemos olvidar por un lado la limpieza, que debe ser mañana y noche, y la debemos realizar con productos de limpieza que sean neutros, como los aguas micelares, que en general son capaces de retirar suciedad, incluso restos de maquillaje, sin irritar nuestra piel. Y por supuesto también luego hay jabones con pH neutros que son igualmente válidos. En cuanto a las cremas hidratantes, tenemos que fijarnos en aquellas que tengan compuestos hidratantes en su composición: la glicerina, el ácido hialurónico y las ceramidas. Por lo tanto, cuando elijamos una crema para el invierno y tengamos una piel seca y reactiva, deberemos buscar esos tres principios activos en su composición. En esta época del año muchas veces pensamos en hacer un regalo a nuestros seres queridos y muchas veces nos faltan ideas. Dos ideas que se complementan muy bien, desde luego son una buena crema hidratante. Nuestra piel es el órgano más grande del cuerpo y por lo tanto debemos prestarle atención, pero ¿por qué no también unas zapatillas para hacer deporte? Y con pequeños esfuerzos en el día a día pues conseguiremos mejorar nuestra salud. Dicen que las arrugas de la piel son en el fondo bonitas y yo creo que es verdad, porque significa que hemos vivido y disfrutado de la vida, Marta, incluso también de la Navidad, claro que sí. Es que la Navidad está para disfrutarla. En Navidad tenemos que sacar toda la ilusión que llevamos dentro, la ilusión que tenemos desde que somos niños, ahora también adultos. Y ojo, hablando de niños, también es un momento perfecto para compartir con ellos buenos momentos y disfrutar en la cocina, haciendo recetas originales. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo una pizza navideña. Una pizza navideña. Pues fíjate que cuando a mí me dices pizza, yo lo que tengo en mente es esto. Bueno, vamos a hacer una pizza más especial porque esta no nos gusta mucho a nosotros. A nuestra salud, no. Al paladar, sí. Ya. ¿Por qué? Porque mira, esta pizza, que encima suele ser siempre precocinada, aquí en esta porción que pesa unos 100 gramos, tenemos nada más y nada menos que más de 230 calorías. Pero ojo, lo que nos importa no son solo las calorías, sino el origen de las calorías. Claro. Y en este caso tenemos grasas saturadas, tenemos mucha sal, aquí solo hay 2 gramos de sal. ¿Y cuál es el problema? Que no nos comemos solo un trozo de pizza. No, claro, como mínimo la mitad. Como mínimo, o como mínimo entera, porque ¿qué pasa? Ya. Es muy palatable, nos gusta mucho porque tiene aditivos, porque tiene conservantes y azúcares añadidos. Así que vamos a mejorarla. Yo quiero saber ya cómo es esa pizza navideña. Pues mira, primero podemos hacer una cosa sin complicarnos mucho y es hacer una pizza casera, así lo haremos más saludable, con masa integral. Y podemos poner toppings de verduras. Bueno, muy bien. Pero si queremos un sobresaliente y además ir de verde como tú, te propongo estos arbolitos de pizza. Mira, vamos navideños. a juego, qué bien. Claro. ¿De qué crees que está hecha la masa?
Ay, pues no sé. A ver si lo hueles, verde, Verde, verdura. no es nada integral, ¿no? No es integral, es mejor aún, ¿eh? Y eso ¿Sí? es difícil. Lleva verdura entonces. Sí, es una pizza que hemos hecho con brócoli. Anda. Es la base, está riquísima y además encima la decoramos con guacamole. Incorporamos también pimientitos de colores. Y esas bolitas de Navidad rojas que son. Bolitas, además que son como las bolitas de nuestro árbol de Sí. Navidad. Pues son caviar. Pero ojo, que nuestro bolsillo no se preocupe, que hay caviar de muchos precios. Ya, vale, y la vale. idea es que con él vamos a sustituir la sal. Ahora en Navidad tenemos muchas comidas y nos ponemos a echar sal, vamos a potenciar el sabor de forma más saludable con este caviar, con estas huevas que tenemos por aquí. Y además, ahora en Navidad va viniendo el frío, sí. Van viniendo los resfriados y nada como cuidar nuestras defensas tomando también verduras en crudo, que es cuando tenemos ahí todas las vitaminas a tope. Una vez más, Marta, prueba superada, una pizza navideña más saludable y, por supuesto, mucho más divertida. Y, por cierto, si os sobra así un poquito de coliflor, mirad otra propuesta para cocinarla con el máximo sabor, un plato de La Rioja. Muy buenos días. ¿Qué tal? Que te pillo aquí organizando todo un poco. Descargando un poquito de coliflor, brócoli, repollo, romanescus, todo lo que son las brásicas. Bueno, es que en La Rioja nos falta verdura ni fruta, ¿no? Calidad a tope aquí en Calahorra, porque además la frescura de la verdura por la mañana se recolecta y por la tarde se carga para todos los puntos de España y para Europa también. Ah, pues entonces me vas a ayudar, porque venimos expresamente a La Rioja a grabar un plato típico y necesitamos llevarnos coliflor. Pues aquí, por ejemplo, tenemos las coliflores que hace un par de horas estaban en el campo y ahora las acabamos de recolectar y están ya para que esta señorita se las lleve a su casa y se la consuma. Fresca, o sea, no Superfresca. puedo pedir. Hasta me ha mojado la mano de la frescura que tiene. Bueno, pues hoy vamos a cocinar algo muy representativo de nuestro pueblo, que es Calahorra, que es la coliflor. Es muy saludable, que tiene muchas vitaminas. ¿Con qué empezamos? Vale, por un lado eso, tenemos la coliflor y tenemos la salsa que vamos a hacer un estilo, una carbonara un poco a nuestra manera. Aquí tenemos el ajo y la cebolla. Y esto va a la sartén, ¿no? Esto a la sartén con un chorrito de aceite y ya está. Vale. Ahora vamos a ir con el bacon, ¿vale? Que lo vamos a cortar en daditos pequeños para incorporárselo a la salsa. En vez de bacon, ¿qué podríamos utilizar si lo queremos hacer un poco más saludable? Pues le puedes poner jamón de pavo, le puedes poner jamón cocido, lacón le quedaría muy bien. Pues aquí ya podemos echar la nata para terminar de hacer nuestra salsa. Vale, pues esto lo vamos a dejar que se vaya cociendo aquí y después lo trituraremos. ¿Por qué vamos a usar nabo? Pues a nosotros es un alimento que es un poco raro que no suele usar la gente, muy sano, bajo en grasas y muy nutritivo. César, ¿qué origen tiene este plato? Pues la verdad que esto es un plato que en su día diseñamos este año pasado para las jornadas de las verduras, que es algo pues muy importante que pone en valor todas las verduras de la zona. Vale, pues ahora vamos a cocer la coliflor, que serán 5 minutitos en agua con sal, y luego aquí también terminaremos de cocer el nabo, que son nada, 2 minutitos, luego lo escurrimos y ya lo terminaremos con la salsa. Ya tenemos aquí el resultado final. La salsa con las verduras, le hemos dado un pequeño salteadito y nos vamos al plato ya. Bueno, un plato con ingredientes que conocemos todos, pero que le habéis dado una vuelta, ¿no? Nos gusta darle en nuestro restaurante nuestro toque personal para que comerse una coliflor pues sea más divertido, ¿no? Le pondremos un poquito de yema de huevo, en este caso es yema de huevo pasteurizada, para darle más cremosidad todavía, y así estaría para disfrutar de esta pedazo de coliflor. Y digo yo, de cara a la Navidad, ¿qué cocinamos en este espacio de repostería? Que a mí ya se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Pues repostería más saludable. En Navidad nos gusta a todos tomar nuestro dulce siempre, entre horas para merendar, pues vamos a hacerlo de forma sana y rica. Venga. Tenemos un tronco de Navidad más saludable. Uy, ¿cómo lo has hecho más saludable? Lo típico, además a mí me encanta porque tiene la forma de troncos de verdad y es súper sencillo hacerlo en casa además. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, la ganache. La ganache clásica de un tronco de Navidad tiene chocolate por debajo del 70%, tiene bastante azúcar y tiene mantequilla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cambiar las cosas. En primer lugar, el azúcar nos lo quitamos de en medio. Perfecto. Porque tenemos que acostumbrar al paladar al sabor natural del cacao, que está muy rico. Claro. Utilizamos chocolate del 80% y sustituimos la mantequilla por una grasa más saludable
que es el aceite de oliva. Muy bien. Esto lo mezclamos y lo ponemos todo por arriba. Segundo paso que vamos a cambiar, la masa, ¿no? La base del bizcocho, que es un bizcocho además muy planito, un bizcocho plancha se llama, que es flexible. Pues nos viene genial esto de que sea plancha, porque no necesitamos azúcar para que sea esponjoso. Claro, es verdad. Así que vamos a endulzar con dátiles. Muy bien. Y para el relleno aquí podemos ser libres. A mí me encanta porque podemos utilizar, en vez de la típica trufa, nata montada, vamos a utilizar fruta. Láminas de fresa. Ahí veo saliendo yo un fruto rojo, un arándano. Claro, claro, tú metes lo que mejor te venga, plátano, todo está muy rico. Y decoramos también con frutos rojos, que ya de paso, oye, pues comemos fruta también sin darnos cuenta. ¿Y si nieva qué? Y si nieva o blanca Navidad, mira qué bonito. Qué bonito. Está sustituyendo al típico azúcar glass que se echa por encima siempre en los troncos navideños. Muy bien, un tronco nevadito. Un tronco nevadito y encima el coco nos recuerda sabores dulces, es como utilizar también azúcar. Muy bien, bueno, pues más propuestas de Navidad. Esta vez nos pregunta Rosy desde la Gran Manzana, desde Nueva York, que echa mucho de menos los dulces navideños típicos de España, no me extraña. Y nos pide una receta para hacer mantecados o polvorones caseros y que sean de paso más saludables. ¡Feliz Navidad, Rosy! Ay, Rosy, todos queremos hacer mantecados más saludables. Hombre, claro. Es una buena petición para los reyes, una receta así sana. Pero es fácil, simplemente la palabra lo indica, ¿no? Mantecado. Se hace con manteca de cerdo. Vamos a utilizar una grasa más saludable. En Saber Vivir hemos aprendido que la grasa más saludable, ¿cuál es, Miri? El aceite de oliva. Virgen extra, ¿verdad? Hombre, claro. ¿Qué pasa? Que para el mantecado necesitamos una grasa sólida a temperatura ambiente para poder darles forma. ¿Y entonces? Entonces vamos a utilizar mantequilla o también podemos utilizar aceite de coco. Es una muy buena opción. Vamos a utilizar harina integral, porque los mantecados también tienen harina, y harina de almendras. Y los aromatizamos un montón con naranja, con canela y añadimos dátiles para endulzar. Claro que sí. ¿Has visto? Todo esto, oye, con menos azúcar y con grasas más sanas son estupendos para nuestro corazón. Y eso nos interesa a todos. Muchísimas gracias, Marta. De hecho, enseguida vamos a conocer la historia del infarto de Iker Casillas, el gran portero de fútbol que nació en la ciudad madrileña de Móstoles. Será justo después de visitar otra ciudad de Madrid, Patrimonio Mundial de la Humanidad, y veréis qué destino tan saludable. Hablamos de Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mari Carmen. Igualmente, ¿cómo estáis? Bienvenida a Alcalá de Henares y bienvenida a la casa natal de Cervantes. Vamos a visitarla. Muchas gracias. Pues mira, esta es la casa natal de Cervantes, el lugar donde nació Cervantes. Cervantes era médico cirujano, algo así como un enfermero. Y en la parte de arriba tenemos las habitaciones o los dormitorios, las habitaciones únicamente donde entraba la gente de la casa. Caminar por este casco histórico de Alcalá de Henares es una maravilla. Pues sí, no olvides que estás en una ciudad patrimonio de la humanidad, en la única de la Comunidad de Madrid. Y además veo que es muy plano, con lo cual haces ejercicio. Es muy llana, es una ciudad muy llana. Podemos andar perfectamente, tenemos un casco histórico de plaza a plaza, tenemos como 1 kilómetro para andar y aquí es muy típico hacer maratones, hacer diferentes carreras muy populares que siempre pasan por el casco histórico. Fíjate, Toñi, qué bonito, Una maravilla. Fachada de la Universidad de Alcalá. Y tenemos una suerte tremenda, el fundador de la universidad, el cardenal Cisneros, nos construye una ciudad a partir del año 1499. ¿Sabes, Mari Carmen, que me transmite mucha tranquilidad este claustro de la universidad, mucha sensación de equilibrio? Es un sitio de paz, de tranquilidad, es un sitio de estudio. Nuestra cocina de parador, nuestra gastronomía la basamos mucho en la cocina cervantina. Y bueno, en este caso vamos a hacer un gallo de corral en salsa pepitoria. La pepitoria que hacemos son 2 texturas. Una es un simple majao bien machacado del pan, la almendra, y un poco de ajo y azafrán, que lo utilizamos de base. Luego ya le colocamos el gallo, que lo que hacemos es confitarlo a baja temperatura y sin su pie para que no tenga demasiadas grasas. Y lo terminamos con la propia salsa, que elaboramos con el ajo, la cebolla, la almendra, y a esa le añadimos un poquito de caldo de ave para que nos quede más ligera. Hola, Pilar. Buenos días, Buenos Toni, días. ¿qué tal? No sabía, yo desconocía, después de conocer un poquito de Alcalá, la parte histórica, que además tenéis este entorno tan bonito. Eso es, tenemos un espacio protegido, que es el Monte de Utilidad Pública de los Cerros, y bueno, son 800 hectáreas donde poder relajarse, disfrutar del medio ambiente y hacer unas rutas muy bonitas. ¿Me enseñas alguna de ellas? Por supuesto. Desde aquí del Aula de Naturaleza salen 4 rutas que están señalizadas.
Son para todos los públicos, porque unas son muy sencillitas para hacer, por ejemplo, en familia, y otras ya requieren un poquito de entrenamiento. Así que es un espacio perfecto para disfrutar, para relajarse y hacer también actividades muy saludables, como senderismo, ir en bicicleta. Famoso en todo el mundo es Cervantes, vecino de Alcalá, y casi tan famoso es Iker Casillas, porque hablamos del portero con mayúsculas, Jesús, el mejor portero del mundo. Pues mira, no te falta razón, porque Iker Casillas ganó un Mundial para España, también ganó 2 Eurocopas seguidas, fue uno de los porteros más jóvenes en debutar con la selección sub-20, con 17 años fue convocado con la selección sub-20 para jugar el Mundial de 1999 y con tan solo 19 años tuvo el privilegio de ganar una Champions con el Real Madrid. Así pues, Iker además se ha ganado siempre el respeto y la admiración de sus rivales y tiene amigos por todo el mundo. Siempre se ha dicho que está hecho de una madera especial. De hecho, cuando estaba en la cima se le conocía como San Iker, un portero galáctico. Sí, bueno, él siempre decía, cuando le decían que si era galáctico, decía, no soy galáctico, soy de Móstoles. Y eso lo que quería decir es que era una persona normal y corriente como todos. Eso sí, en el campo de fútbol era muy bueno, pero también con sus aciertos y sus debilidades. Y prueba de esa debilidad pues lo pudo comprobar, para su desgracia, el 1 de mayo de 2019, cuando, entrenando con su equipo portugués, el Oporto, sufrió un infarto agudo de miocardio. Y así se dio la noticia ese día en el telediario de Televisión Española. Vamos a escucharlo. Esta mañana, durante el entrenamiento del Oporto, Iker sintió un fuerte dolor en el pecho. El entrenamiento del Oporto tuvo que interrumpirse. Iker fue trasladado de urgencia a un hospital de Oporto. Los médicos le han implantado un catéter para desobstruir la arteria coronaria que tenía obstruida y en este momento está estable y bajo observación. Afortunadamente, ese 1 de mayo era un día feriado en Portugal, era festivo, y al no haber tráfico pudieron llevarle rápidamente al hospital, porque de hecho los médicos ya sospechaban que lo suyo podía ser algo grave. Supongo yo que lo determinarían por los síntomas, porque al principio fue durante el calentamiento, estaba dando unas vueltas de calentamiento por el césped y sintió primero como que le faltaba el aire, como si estuviera en el fondo de la piscina y no pudiese salir para tomar aire, después una presión en el pecho y finalmente un dolor muy agudo, que fue lo que alertó a los médicos, ¿no? Entonces, efectivamente, esta sintomatología que aparentemente pues, se podía pensar que en un futbolista, en una persona, un deportista, una persona preparada, no podía corresponder a un infarto de miocardio, pues tuvo suerte de que estaban allí los sanitarios y de que ese día, como tú has dicho, estaba feriado y había poco tráfico y le llevaron urgentemente al hospital porque efectivamente tenía un infarto agudo de miocardio. Una vez arreglada la obstrucción de su arteria coronaria derecha, los médicos del hospital le dieron el alta y Casillas dio sus primeras declaraciones lleno de emoción. Me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses, no lo sé. La verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí. Había que esperar, había que dejar que el corazón se asentase, que el cuerpo se asentase, que la cabeza se asentase y estamos bien. Un poco emocionado, pero es lo que hay, pero estoy bien. Tiene que ser muy duro, Jesús, pasar de ser una persona sana completamente a ser una persona enferma del corazón que además tiene que parar, que frenar en seco su carrera deportiva. Sí, también nosotros tenemos que aprender a reconocer los síntomas del infarto, ese que decía, ese ahogo, esa presión en el pecho, ese dolor, porque fíjate quién iba a pensar que un jugador como Iker Casillas, con su preparación física y con tan solo 39 años que me parece que tenía entonces, pues pudiese tener un infarto de miocardio. Debemos cuidar el corazón, evidentemente. Lo más importante para Casillas, después de, evidentemente, de que los médicos le dijeran que había tenido mucha suerte porque le habían reconocido rápidamente el infarto y que había tenido pocas secuelas, pues ahora tienes que aprender a vivir con un corazón infartado, que lo tienes que cuidar de una manera especial, pero eso sí, que tienes que seguir haciendo ejercicio, que tienes que fortalecerlo porque es un músculo al fin y al cabo, y bueno, y tienes que cuidarlo, pero ya sin el estrés y sin esa presión que supone jugar una competición de fútbol. Así es como Casillas cuida su corazón. ¿Cómo lo haces tú? Pues mira, yo procuro también hacer deporte. Tengo aquí un balón y chuto a puerta y meto un gol. Pero si no tengo el balón, ni la portería, ni estoy en este escenario, pues lo que procuro es mover las piernas. Por ejemplo, si tengo que subir un piso y hay ascensor, pues procuro subir por las escaleras. Cuido la alimentación, poca sal, pocas grasas. Y como decía el eslogan que salía hace unos años aquí en Televisión Española, el que mueve las piernas mueve el corazón. Pues eso, a moverse y a cuidarse.
Muchísimas gracias, Jesús. Además, haces muy bien, no solamente por tu corazón, sino también para prevenir la infección por coronavirus, porque el ascensor también puede ser un foco de infección. Nos lo explica este profesor de microbiología, José Antonio López. Algo que ha quedado demostrado a lo largo de esta luctuosa pandemia es que los sitios cerrados suponen un verdadero peligro para la dispersión del virus. Un ascensor, un sitio pequeño, cerrado, aunque de piso en piso se abran las puertas, no dejan de ser una vía de posible generación de aerosoles y por lo tanto de contagio. Recomendaciones: máxima 2 personas en el ascensor, siempre con las mascarillas puestas, intentar hablar o no hablar lo menos posible y siempre que se pueda evitar, utilice las escaleras. Nadie sabe mejor lo que es el coronavirus que los sanitarios que lucharon en primera línea desde los hospitales en la terrible primera ola. Y uno de ellos fue la enfermera saturada, autora de este libro, Nosotras, enfermeras, historias de unos días que nos cambiaron para siempre. Lo que no nos podíamos imaginar es que la enfermera tuviera barba y se llamara Héctor Castiñeira. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Me pasa mucho, la verdad, ¿eh? Llego incluso a veces a una firma, a una presentación del libro y siempre hay alguien que dice, anda, pero es un chico. Sí, es muy habitual. Y la verdad es que escribo bajo ese nombre, bajo ese seudónimo de enfermera saturada, simplemente por una cuestión de mayorías, porque en España somos en torno a 300.000 enfermeros y enfermeras, pero es que más del 90% son ellas, son las mujeres, son las enfermeras. Entonces, siempre que alguien piensa en enfermería, lógicamente piensa en una mujer, y los hombres pues ya nos llamamos enfermeras a nosotros mismos también. Durante esa primera ola, sobre todo, Héctor, fueron momentos muy duros para vosotros y os llamó superhéroes. ¿Tú te sientes identificado con ese apelativo? Pues la verdad es que no, nunca me había identificado con eso de superhéroe, ¿no? La verdad es que creo que éramos personas que hacíamos nuestro trabajo en el momento en el que la sociedad nos necesitaba y estábamos ahí haciendo ese trabajo, ¿no? Realmente creo que al final era casi más acertado el apelativo que nos puso el New York Times en su portada cuando nos llamó sanitarios kamikazes. Y es que al final nos enfrentábamos al coronavirus con bolsas de plástico, con unas gafas de esquiar, con un gorro de ducha, y casi pues era más un poco más ese más sanitario kamikaze que un superhéroe. Bueno, parece que lo peor ha pasado ya. Bueno, ya lo veremos. Lo que sí está claro es que tú has querido echar la vista atrás y recordar en tu libro, como dices, esos días que nos cambiaron para siempre. ¿Tú crees que hemos aprendido la lección? Pues creo que hay un poco como dos partes en la sociedad. Una parte que sí ha aprendido la lección, que sí le tiene respeto al virus, que son las personas que lo han vivido en primera línea, que han perdido algún familiar o que lo han vivido de cerca. Y luego tenemos ese otro sector de la población que no acaba de tomárselo en serio, que cree que esto no va con ellos y que probablemente sea porque en esa primera ola a los medios de comunicación, a los periodistas, no se os permitía entrar en los hospitales, en las morgues que se montaron provisionalmente para contar lo que estaba sucediendo allí. Y creo que en parte pues ese todo irá bien es el que ha calado en ellos y creen que no es tan importante la cosa como lo es en realidad. Y ahora parece que llega la prueba de fuego en Navidad, ¿no? Además, por ejemplo, muchos de tus seres queridos viven en Lugo, también tus padres, el lugar donde tú naciste. Tu caso es muy común en las familias españolas. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos das para estas fiestas? Pues que seamos prudentes, que realmente yo entiendo que son fechas señaladas, que todo el mundo la quiere pasar con sus seres queridos, pero debemos ser prudentes y debe pesar más esa prudencia que las ganas que tengamos de ver o abrazar a nuestros seres queridos, ¿no? Si queremos que las próximas Navidades sigan ahí, esos seres queridos, pues a lo mejor tenemos que estar separados de ellos para que poder celebrar, pues Nochebuena se me ocurre, no tiene por qué ser el 24, claro. Puede ser otro día, en marzo, en abril, más adelante, cuando la cosa mejore, celebrarlo ahí. Eso es, tenemos que ser muy, muy prudentes y más todavía con los seres queridos que son más vulnerables. Por eso nos ha llamado mucho la atención esta preciosa historia, la de un padre que baila con su hijo enfermo en Texas, Estados Unidos. El papá, Chuck Yeldin, baila para su hijo, Aiden, 14 años y enfermo de leucemia. A causa del coronavirus solo puede entrar un familiar al hospital y mientras su madre Lori está con el chaval, el padre aceptó quedarse fuera con esta hermosa misión, que es la de sacar una sonrisa a su hijo cada día para hacerle olvidar durante unos minutos la dura vida del hospital, una hermosa y divertida lección de amor de las que imagino habréis visto muchas vosotros.
Pues sí, sobre todo durante esa primera ola, incluso ahora en la segunda, que tampoco los familiares no pueden entrar en los hospitales y los pacientes están solos, siempre vemos pues cómo desde fuera pues tratan de animar y de sentirse cerca de los familiares que están ingresados, ¿no? Además, incluso bailar siempre es una buena opción. No tanto cantar villancicos en la cena de Nochebuena, porque siempre se crean más aerosoles, pero sí que bailar no crea aerosoles, no contagia, así que nos va a contagiar de esa alegría porque va a generar muchas más endorfinas que nos van a hacer sentir bien, así que a bailar. ¿Y qué es lo que escucha, qué música escucha la enfermera saturada cuando está un poquito de bajón? En el libro mencionas una canción de Iván Ferreiro, años 80. Sí, la verdad es que me ponía mucho ese disco cada vez que llegaba del hospital y trataba de descansar y de desconectar y de olvidarme un poquito de todo lo que estábamos viendo en el hospital. Es un disco que a mí personalmente me ayudó mucho durante esos meses. Muchísimas gracias, Héctor. A ti y a todos los sanitarios. Gracias a vosotros. Os dejamos ahora con la cantante Sole Jiménez, con la mujer y con la artista, en la cima de su fantástica madurez. Así se cuida ella, para que todos disfrutemos con su voz en este domingo de diciembre que ya huele a deliciosa Navidad. Cuidaos mucho. Pues estamos en un sitio que para mí es muy importante, yo creo que para toda la ciudad de Valencia, que es el Palau de la Música de Valencia. Grabamos un disco maravilloso cuando yo estaba en Presuntos, pasamos 2 noches increíbles aquí, el disco se llamaba La Noche y yo creo que es uno de los grandes discos que pudimos hacer juntos, ¿no? Pues yo empecé con 11 años, hace mucho de eso, y profesionalmente casi de los 20 y poco, a mí me picaron mis amigas que me dijeron vente a cantar a un coro que hay en la iglesia de la Purísima de mi pueblo, de Yecla, y a partir de entonces no he dejado de cantar nunca. Mi último proyecto que está editado es este, Mujeres de Música, que tiene mucho que ver con el Palau de la Música porque fue aquí donde primeramente sonaron estas canciones. Las fotos las hicimos aquí y ahora estoy inmersa en Mujeres de Música 2 porque de verdad que merecen muchísimo la pena las canciones que estas señoras hicieron y están haciendo y estarán. Toda una vida estaría contigo. El mundo de la música está muy centralizado en Madrid, pero mira esto, este tiempo. Esta ciudad tiene tantas cosas bonitas y aquí hay mucha calidad de vida, la verdad. Mi familia, están mis amigos, entonces tira mucho la terreta que decimos aquí. ¿Y cómo me cuido? Sobre todo para estar en el escenario uno tiene que sentirse bien. Y lo que yo hago pues es andar un poquito, cuando puedo hago yoga, pues dormir, no tomar ni alcohol, ni nada, ni fumar, por supuesto. Intento cuidar mi cuerpo. De decirte siempre, pero siempre. Pues he pedido una manzanilla y un poquito de agua. Creo que somos un poco lo que comemos. Y yo no tomo, hace muchos años que no tomo carne roja, azúcares apenas tomo, harinas cuido mucho de que no sean demasiado refinadas, procuro pues tomar verdura, legumbres y proteínas, pues intento que sean lo más sanas posibles, lo más limpias, ¿no? Mentalmente pues intento aprender a relajarme, a tranquilizarme, a respirar. La mente es aquella que más estrés nos causa. Yo creo que la felicidad a veces la interpretamos mal porque esperamos que las cosas de fuera nos la den. Lo que hay fuera no lo puedes controlar. Lo que hay dentro sí que puedes. Hay que cuidarse sobre todo uno mismo. Para mí saber vivir creo que es saber adaptarse de la mejor manera posible a todo lo que la vida nos va trayendo. Pero